¿Y si no somos nada? Esa es la pregunta que atraviesa Al obsceno pájaro de la noche de José Donoso, una de las novelas más complejas y perturbadoras del boom latinoamericano. Hola, yo soy 3TS y hoy voy a hacer un intento por regresar a mis raíces académicas porque mientras leía El obsceno pájaro de la noche no podía dejar de pensar en un autor que leí durante la licenciatura y la maestría, que es Erving Goffman. Obviamente no les voy a dar cátedra, solo voy a hacer unos pequeños símiles entre lo que él decía y lo que yo interpreto de El obsceno pájaro. Cuando comencé a intentar explicar El obsceno pájaro a otros, no podía dejar de pensar que era como si el realismo mágico lo hubieran dejado afuera de la nevera, en la calle, a que se llenara de pelos y se echara a perder. Esta novela narra una historia cacofónica que desestabiliza constantemente la posibilidad misma de comprender lo que ocurre en la novela. Fragmenta el tiempo, lo desdobla, multiplica las voces y descompone a sus personajes hasta volver incierta cualquier identidad estable. La novela surge además de un proceso creativo igualmente convulso. Donoso trabajó en ella durante años sin lograr articular sus múltiples líneas narrativas hasta que en una crisis de salud debido a una úlcera y una reacción adversa a la morfina durante su hospitalización lo sumergió en un estado de alucinaciones que según el propio autor le permitió finalmente darle forma al libro. Esa experiencia no es menor. El texto conserva esa cualidad febril, desbordada, donde la realidad parece plegarse sobre sí misma y escenas muy similares a las que vivió el autor en el hospital con su paranoia y su psicosis se ven en el texto. Según el propio Donoso, hubo una imagen que le persiguió durante años y que fue la semilla de este texto. Un auto elegante detenido en un semáforo y en el asiento trasero una figura completamente deforme, pero vestida con extremo lujo. Esa escena fugaz regresó tiempo después cuando él se sentó a escribir una novela y creó lo que sería el primer párrafo, que luego en la versión final que nosotros conocemos no es el primero, sino que es parte de varias secciones de la novela. Y es cuando Jerónimo de Azcoitía entreabrió por fin las cortinas de la cuna para contemplar a su vástago tan esperado, quiso matarlo ahí mismo. Ese repugnante cuerpo sarmentoso retorciéndose sobre su joroba, ese rostro abierto en un surco brutal donde labios, paladar y nariz desnudaban la obscenidad de huesos y tejidos en una incoherencia de rasgos rojizos, era la confusión, el desorden, una forma distinta pero peor de la muerte. Bueno, ¿y de qué trata? Una breve incompleta sinopsis podría ser esta. El obsceno pájaro de la noche sigue de manera fragmentada y perturbadora la historia de Humberto Peñalosa y O el Mudito, un hombre obsesionado con ser alguien, cuya identidad se descompone mientras se mueve entre distintos espacios y versiones de sí mismo. La obsesión nace del yugo familiar donde el padre constantemente le exige, sin exigir, por medio de historias y cuentos, que debe de tener un nombre. Mi padre trazaba planes para mí, para que de alguna manera llegara a pertenecer a algo distinto a ese vacío de nuestra triste familia, sin historia, ni tradiciones, ni rituales, ni recuerdos. La esperanza de su voz que ansiaba legarme una forma y la gotera insistente que caía en una basinica lo iba contradiciendo empecinadamente. Mi padre lo explicaba todo, me lo exigía sin exigírmelo. Y él, como buen hijo, absorbiendo el trauma del padre, le responde: sí, papá, sí se puede. ¿Cómo no? Se lo prometo. Le juro que voy a ser alguien. Que en vez de este triste rostro sin facciones de los Peñalosa, voy a adquirir una máscara magnífica, un rostro grande, luminoso, sonriente, definido, que nadie deje de admirar. Y en contraposición está la familia Azcoitía y Jerónimo, que es el mundo de los otros, de los que ya son alguien, por derecho propio, gente conocida, gente con rostro. Y el nacimiento de Boy, un niño considerado monstruoso, cuya existencia desata intentos por ocultarlo, controlarlo y aislarlo del mundo. A partir de ahí, la novela entrelaza espacios como la casa de ejercicios espirituales de la encarnación de la Chimba, la Rinconada y la Ciudad del Niño, donde los cuerpos, las identidades y la realidad misma se deforman. No es una historia lineal ni un libro que te dé todas las respuestas, sino un descenso a un mundo donde lo humano y lo monstruoso se confunden y donde la búsqueda de identidad termina convirtiéndose en encierro, en mito y en brujería, donde la pena que causa lo inalcanzable, llámese amor, un beso de Inés, la mítica clase media o tener rostro,
humilla por su imposibilidad. En este contexto, resulta especialmente útil leer la novela a la luz de las ideas de Erving Goffman, particularmente su planteamiento de que la vida social funciona como una puesta en escena en la presentación de la persona en la vida cotidiana. Erving Goffman fue un sociólogo y escritor considerado como padre de la microsociología. Estudió las unidades mínimas de interacción entre las personas, centrándose siempre en grupos reducidos, y es parte de la escuela sociológica del interaccionismo simbólico. Goffman sugiere que los individuos construyen máscaras o presentaciones de sí mismos para ser reconocidos por otros, y aquí se podría hablar del gigante, personaje importante en la primera parte de la novela, quien literalmente es una botarga para ocupar un lugar en el entramado social. La identidad, en este sentido, no es algo esencial, sino algo que se produce en la interacción y que se puede modificar. Es decir, uno puede ir cambiando de máscaras dependiendo de las interacciones y significaciones que quiera tener y producir en estos intercambios sociales. Este marco resulta clave para entender a Humberto Peñalosa, quien es nuestro protagonista y cuya obsesión central es precisamente ser alguien. Su deseo no es simplemente ascender socialmente, sino adquirir un rostro, una forma reconocible que los saque de la indistinción de la gente sin historia. Sin embargo, a diferencia de los sujetos que describe Goffman, Humberto no parte de una posición desde la cual pueda ajustar su presentación, sino de un lugar marcado por la exclusión. Carece de apellido, de linaje, de legitimidad. Su deseo es una invención desesperada de su padre, un intento de mover a la familia en la escala social hacia la nueva y llena de esperanzas clase media. Mi padre era otra cosa, era un fantasioso, un obsesionado, un ser desesperadamente excluido de sus propias fantasías. Vivía en una constante contemplación de esa barrera infranqueable que nos separaba de la posibilidad de ser alguien. Mi padre era un desgarrado, un excluido, un triste, un dolorido. Por ello, su proyecto está condenado desde el inicio. En términos de Goffman, la eficacia de una máscara depende de su reconocimiento por parte de otros, pero Humberto no logra que su identidad sea validada. Permanece siempre en un umbral, demasiado cerca de la élite para pertenecer plenamente, pero demasiado lejos de su origen para regresar a él. No es integrado, sino utilizado como carne, como brazo balaceado, como el obsceno pájaro de la noche que se convierte en un ritual mágico y perverso, en donde cree estar alcanzando lo inalcanzable, y en el punto álgido de ese éxtasis se le es negado. Se le regresa a su lugar de sumisión, de otro, de sin rostro. Y esta inestabilidad no produce una transformación exitosa, sino un proceso de desintegración. En este punto es donde emerge la figura del modito, no como una identidad alternativa plenamente constituida, sino como el resultado de ese fracaso. Humberto representa el intento de construcción de un yo, de un futuro, de un escritor, que también es medio naïf de su parte querer ser alguien escribiendo If You Ask Me, y el mudito encarna su colapso. Ya no busca ser reconocido, ya no participa en el teatro social y su existencia se define más por la sustracción que por la afirmación. Esta descomposición encuentra su correlato espacial en la Casa de los Ejercicios Espirituales de la Encarnación de la Chimba, o la Chimba en cortito, un lugar que, lejos de ofrecer recogimiento, funciona como depósito de cuerpos e identidades excluidas. Aquí se vuelve pertinente otra noción de Goffman desarrollada en Estigma. El estigma para Goffman no es una cualidad inherente al individuo, sino una relación social. Surge cuando una persona es percibida como desviada respecto a una norma que define que cuenta como aceptable o completo. En la Casa de la Chimba se hace esto evidente. Las viejas, los cuerpos deteriorados y las identidades borradas no son simplemente sujetos marginales, sino figuras que han perdido la posibilidad de sostener una identidad reconocible. Es decir, han dejado de ser alguien en términos sociales. Viven de la esperanza, la fe, las pequeñas venganzas diarias, los trapos sucios de los ricos de manera literal y no literal, y el mudito no solo habita este espacio con ellas, sino que participa activamente en su organización y se convierte en vieja. Pero no solo eso, cierra habitaciones, regula accesos y contribuye a la progresiva clausura del lugar, a encerrarlo, a replegarlo, a asfixiarlo, y crea un imbunche arquitectónico. El imbunche proviene del folclore chilote, un cuerpo deformado y cosido sobre sí mismo, incapaz de abrirse al exterior. En la novela, el imbunche deja de ser una simple criatura para convertirse en una lógica que atraviesa tanto los cuerpos como los espacios, y es parte muy importante de la trama. Esta relación entre la arquitectura y subjetividad me recuerda, en cierto sentido, a La Casa de las Hojas, que amo, por si no sabían, aquí la tengo tatuada. ¡Ay!
No les puedo mostrar, ahí está. La Casa de las Hojas es un espacio donde también la arquitectura funge como un personaje principal. Aquí el lugar también adquiere cualidades inestables y opresivas. Sin embargo, en contraposición a La Chimba, esta casa tiende a expandirse y expandirse hacia lo infinito. En la novela de Donoso ocurre lo contrario. El espacio se contrae, se vuelve inhabitable. No hay un vértigo de expansión, sino una asfixia de encierro, y me gustó mucho ver cómo los espacios tienen tanta importancia metafórica y construyen imágenes alucinantes. Este mundo clausurado encuentra, no obstante, su contraparte dentro de la novela, en La Rinconada y la Ciudad del Niño, donde vive Boy, el hijo de los últimos Azcoitía. Son espacios que parecen ofrecer una alternativa luminosa que contrasta con La Chimba. Y a diferencia de esta, donde la monstruosidad es expulsada y olvidada, estos lugares buscan reorganizarla. En ellos lo deforme no es ocultado, sino normalizado. Se crea un entorno donde la diferencia deja de ser la excepción y se convierte en regla, donde lo esperado, lo normal, es lo que es abyecto. En La Ciudad del Niño, Boy crece en una suerte de simulacro social donde no existe contraste que le permita reconocerse como distinto, porque es una ciudad llena de monstruos, está increíble. Sin embargo, esta aparente inclusión no elimina el problema del estigma, sino que lo transforma. Como sugiere Goffman, el estigma depende de una norma. Al alterar la norma, no se elimina la lógica de la exclusión, sino que se desplaza. Los individuos siguen operando dentro de un sistema de roles y representaciones, solo que ahora adaptado a una nueva normalidad, porque lo normal, lo monstruoso, lo raro, siempre es construido por la sociedad. Es como el meme ese de Bart Simpson de vamos, di lo tuyo, porque te voy a decir como buen sociólogo que la realidad es una construcción social. Así, la novela presenta dos modelos aparentemente opuestos, uno donde lo monstruoso es expulsado y borrado y otro donde es integrado bajo condiciones específicas. No obstante, ambos comparten un rasgo fundamental. En ninguno de los dos hay espacio para la identidad libre. Ya sea a través del encierro o de la normalización, el sujeto permanece atrapado en estructuras que determinan su posibilidad de ser. En este sentido, la lectura de Donoso a través de Goffman no solo permite entender la fragilidad de la identidad en la novela, sino también su radicalidad. Si para Goffman la identidad es una construcción social sostenida por la interacción, Donoso parece llevar esta idea a un punto límite. ¿Qué ocurre cuando esa construcción falla por completo? Cuando las estructuras son más poderosas que las máscaras que intentamos habitar. Que cuando nos quitemos el disfraz de gigante, no solo se revele al sujeto dentro, sino la ausencia de un rostro y solo encuentres una masa amorfa y cocida de todos sus orificios. Y así la pregunta inicial se convierte en una posibilidad real. ¿Y si no somos nada ni nadie? Bueno, esta es como una de las, yo creo que miles de interpretaciones que se le pueden dar a El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Espero haberme dado a entender. Espero que les intrigue. Espero que si ustedes en algún momento han soñado con ser alguien y no pueden salir de las estructuras sociales que los oprimen, intenten leer El obsceno y les cause tanto gusto y emoción y lo saque tanto de pedo como me sacó a mí. Y si les gustó el video, denle like, compártanlo, coméntenlo, a lo que ustedes quieran y nosotros nos vemos en otro video. Bye bye.